Vamos a arrancar, le damos la bienvenida a la audiencia, vamos a comenzar con esta actividad dentro de las jornadas GeoLibero, este proyecto iberoamericano de consolidación de una red de geomática libre, que es un proyecto que estamos llevando adelante entre más de 20 laboratorios. Y hemos propuesto una mesa de debate, de discusión, de intercambio de opiniones respecto a un tema que creemos que es muy importante y que creo que está muy actual, pero que no creo que haya sido lo suficientemente discutido aún. Contamos con muy calificados invitados, que ya paso a presentarlos. Rosario Casanova, que es ingeniera agrimensora, experta en geomática y ordenamiento territorial, y ella es profesora e investigadora del Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, la Universidad de la República del Uruguay, y actualmente preside la Red Académica para las Américas de Naciones Unidas para el Manejo de Datos Geoespaciales, UNGGIM. También tenemos a Paula Karam, ella es estudiante avanzada de la carrera de agrimensura, también de la UDELAR, de Uruguay, y es docente de grado 1 en el Departamento de Geomática de la Facultad de Ingeniería. Actualmente trabaja en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como técnica en el área de expropiaciones. Contamos también con Antonio Rodríguez Pascual, que se acaba de reaparecer, por suerte. Él es físico y, bueno, tiene una larga trayectoria en el IGE en España desde 1986, más de 30 años de experiencia en múltiples disciplinas y temas, como modelos digitales de terreno, cartografía de ordenador, sistema de información geográfica, modelado, normalización, calidad, metadatos, infraestructura de datos espaciales, servicios web y datos abiertos, etc. Y también contamos con Vicky Vergara, ella es Charter Member de OSGEO, o sea, de la Fundación Geoespacial Abierta, desarrolladora principal de PG Routing, tutora del Google Summer of Code de Google, y es miembro de varios comités, tanto del directivo del proyecto de OSGEO Live, también del Comité de Administración de Sistemas de OSGEO, del Comité de Código de Conducta de OSGEO y integra la actual Junta Directiva también de la Fundación Geoespacial Abierta. Hemos propuesto, voy a ahora compartir pantalla para mostrarles, ¿dónde está? Aquí. Lo que tenemos propuesto es, no sé si ven mi escritorio, a partir de algunas preguntas que hemos planteado, disparar la discusión, el intercambio de opiniones e ideas entre los panelistas, a los cuales, por supuesto, que agradecemos su participación. Hay 5 preguntas que utilizamos como disparador, por ejemplo, ¿qué se entiende por uso adecuado y responsable de datos geoespaciales? ¿Qué aspectos éticos deberían tenerse en cuenta en la producción de datos geoespaciales? ¿Son los aspectos éticos emergentes vinculados al uso de datos geoespaciales, como ser privacidad, exactitud, accesibilidad, considerados de igual forma en todo el mundo? Y en una situación como la que estamos viendo hoy en día de pandemia, ¿qué aspectos éticos relacionados con los datos geoespaciales se deberían tener en cuenta? Y, finalmente, ¿qué rol cumple la anonimización de datos en su uso? Bueno, primero quisiera darle la palabra a Rosario para que a partir de esas preguntas o de lo que considere de su punto de vista. Adelante, Rosario. Perfecto. Primero, bueno, muchísimas gracias, Sergio, y a todo el equipo por habernos invitado a participar. Que en realidad lo que voy a compartir pantalla, a ver si sale todo bien. Se va a hacer rápidamente. Ahí está.
Solo les agradezco si me confirman que la están viendo. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, un poco brevemente lo que queríamos era presentar, y por eso, si bien las dos somos docentes de la Facultad del Instituto de Agrimensura, estamos en la red académica de Naciones Unidas para el Manejo de los Datos Espaciales, y en ese sentido es que, bueno, comentarles simplemente que existe una red académica global, UNGGIM, es efectivamente el encuentro de expertos representados por cada uno de los países miembros de Naciones Unidas, que se integra por el grupo de expertos, grupos de trabajo y los comités regionales, y en el marco transversal a toda esta instancia es que se enmarca lo que es la red académica. Y en ese sentido tenemos lo que es la red académica para las Américas, que nuestro gran desafío es poder apoyar lo que son las metas generales, y la propuesta es, tenemos miembros que representan tanto lo que son la parte de las universidades, centros educativos, centros de desarrollo y de investigación, que para ser miembros pueden ser miembros institucionales o miembros individuales. Para eso se puede completar un formulario online, y es gratuita la membresía. Entonces, ¿por qué un poco nos pareció interesante este contexto? Porque nosotros venimos planteándonos el desafío desde el 2018 de hacer un relevamiento de cursos que se ofrecen por diferentes centros y universidades. Entonces, venimos abordando, o sea, lo que nos planteamos fue, nuestra red se creó en el 2017, entonces al año siguiente aspiramos a hacer un diagnóstico de la situación de las Américas. Entonces, para lo cual analizamos dos aspectos, uno que es la oferta y otro que es la demanda, con respecto a la parte, digamos, era también de investigación, pero fuertemente el contenido desde la capacitación. Entonces abordamos, bueno, cuáles son los cursos, de ahí de alguna manera, la PPT se la vamos a dejar, así que si se quiere, la pueden publicar en algún sitio, por supuesto que no hay ningún problema. De esta manera lo que teníamos era un relevamiento de cuáles eran los cursos que se estaban dictando. Lo que hicimos en el 2018 y 2019, acá es importante que la información es recibida a partir de los delegados de los países miembros, quienes son los representantes para Naciones Unidas. Lo que nos pareció sumamente importante era detectar cuáles eran las necesidades de capacitación. Dentro de esas necesidades de capacitación, cuáles eran aquellas que se destacaban más fuertemente, donde teníamos aspectos claves como la calidad de la información geográfica y los geoservicios, tanto en el 2018 como la más reciente del 2020, porque nuestro planteo era, bueno, justamente de tratar de identificar dónde tenemos que reforzar a cada uno de los países, dónde están las debilidades y las fortalezas desde las universidades, como para poder mejorar la calidad en el uso, en el manejo de la información geográfica. Entonces, el desafío que nos planteamos este año, que después, si nos da el tiempo, les comentamos un poquito más, pero también viene en el mismo sentido, en el sentido de nosotros hacer un análisis, un estado de situación de el tema de ética desde dos aspectos, desde el aspecto de la enseñanza, o sea, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando aspectos de ética en el uso de los datos geográficos, y por otro lado, desde los países miembros, hicimos también una encuesta, en realidad estamos en etapa de recolección de datos, así que no les vamos a poder compartir muchos resultados aún, si bien tenemos un análisis primario, también desde el punto de vista de los países miembros. Entonces, desde el punto de vista normativa, qué se entiende por ética, cuáles son los principios que lo rigen, pero nos parece que es relevante para poder empezar a hablar y poder identificar a nivel de no solamente nuestros objetivos desde Naciones Unidas, pero fortalecer a la academia para identificar, primero, poner esto en la órbita, en la agenda de discusión de los centros educativos, y después analizar, bueno, mejores prácticas, por decirlo así, o en qué instancias, en qué lugares se está abordando esta temática. Entonces, en ese sentido es que tenemos propuesto para marzo del año que viene, realizar un workshop al respecto, específicamente de enseñanza por un lado y de las necesidades de los países miembros. Pero ahora Paula les va a comentar sobre la parte de las preguntas que nos planteamos, que vienen muy de la mano con cuáles son las preguntas orientadoras de hoy. Por eso creo que nuestra presentación apunta a, ¿es en todos los países igual? Bueno, nosotros intentamos también dar respuesta de eso desde lo que refiere a la parte de la encuesta
que hemos formulado. Paula, cuando quieras, yo te paso las diapositivas. Dale. Bueno, como les venía comentando Rosario, nosotros formulamos 2 encuestas, o sea, en este caso para las encuestas de la enseñanza, aplicadas a la enseñanza, se hicieron 2 versiones, una en español y otra en inglés, como con la idea de quizás responder también un poco las preguntas que justo Sergio está comentando que deberían ser las disparadoras de esta mesa redonda. Entonces, lo nuestro pretende ser un primer diagnóstico acerca de cuánto, en qué medida, en qué nivel se incluye el tema de ética en la enseñanza técnica y universitaria. Bueno, como datos personales, en realidad recabamos solamente el nombre de la institución y el nombre de la persona y un correo electrónico de contacto y las tareas, digamos, en que se enfoca. Y después ya fuimos como al área de trabajo, entonces preguntamos también si dicta algún curso vinculado a la información geográfica en general. Dentro de las opciones, y en caso de que la respuesta fuera afirmativa, incluimos las siguientes áreas de cartografía, captura de datos, geografía, percepción remota, geodesia, sistemas de información geográfica, planificación urbana, cambio climático, transporte, análisis espacial o, bueno, un espacio para que pusieran en caso de que fuera otro. Luego consultamos el nivel de enseñanza, si se trataba de un nivel técnico, una carrera de grado, un curso de posgrado, un diploma de especialización. Y finalmente, respecto a la enseñanza de ética en particular, enfocamos la pregunta hacia el lado de si dicta alguna capacitación referida al uso ético de los datos geográficos específica o si digamos que la incluye el tema en alguno de los cursos que dé en temas generales de información geográfica. Bueno, ahí pusimos todas las opciones. Y luego, como también para tratar, como decía Rosario, de incluir el tema en la agenda, preguntamos también si estaban considerando incluir la discusión de la ética en cursos futuros, ya sea como un tema o como un tema dentro de un curso de información geográfica o como una asignatura en sí. Exacto. Acá, con respecto a los otros, gracias Paula, con respecto a los otros temas que le dejamos los links y si después quieren podemos ver de compartir, pero me parece importante dejarles la propuesta de Locus Charter, que es un trabajo, nosotros estamos, por eso también motivó la realización de estas encuestas, justamente la elaboración de un capítulo sobre qué entendemos por el uso ético de los datos, cuáles son los principios, en todo el proceso cómo podemos abordar, los aspectos de privacidad, cómo están relacionados. Entonces, este es un trabajo que está dentro del marco de benchmark, o sea, de la iniciativa de benchmark, y dentro de ello con el grupo originalmente también de la Asociación de Geógrafos Americanos se realizó, y en Ethical Geo está elaborándose esta propuesta concreta de generar una guía y una propuesta de definición de aspectos que sirvan de base para cada uno de los países para tomarlos como insumo de trabajo. Y ahí les dejamos, bueno, el link desde Twitter para que se puedan sumar a ver la información que publicamos, y acá está el link de nuestra página para que, por si tienen interés de acceder o de hacerse miembros, ahí está el formulario que mencionábamos. Así que bueno, ahí dejo de compartir. Tratamos de ser muy rápidas, no sé si cumplimos con los tiempos, pero intentamos acelerar el proceso. No, perfecto, y agradezco la consideración. Bueno, muy interesante lo expuesto. Le doy la palabra ahora a Antonio para que haga sus comentarios. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Gracias a toda la organización por permitirme participar en esta mesa redonda que me parece interesantísima.
aunque he trabajado muchos años en el Instituto Geográfico Nacional de España, ahora mismo estoy jubilado, estoy fuera de la organización. Entonces, no represento al IGN, me represento solo a mí mismo, Pues que mi opinión no representa en absoluto la postura de la organización. Bien, para empezar, tengo que decir que me he dedicado a mirar en Google Trends cuántas veces se han buscado palabras como ética, ethics en inglés, deontología o código deontológico. Y me he encontrado con unas cifras bajísimas, del orden de unas 10 búsquedas por día, nada más, de media. Y curiosamente, los países donde más se ha buscado este tipo de contenidos han sido países africanos y algunos países sudamericanos. Es decir, países no digamos, de los países más desarrollados. Eso me ha resultado curioso. Por otro lado, también he buscado en plataformas de libros qué libros había publicados con la palabra ética en el título. Y me he encontrado lo mismo, una media de antigüedad de 8 años. Y me he encontrado libros como La ética de Aristóteles, la de Spinoza o Ética para amados de Fernando Savater, que ya es un clásico. Es decir, mi conclusión es que parece que la ética no interesa o interesa muy poco. Por eso me parece fantástico el trabajo que han empezado a exponer Rosario y Paula sobre esa encuesta, y me parece que es un buen momento para hablar de estas cosas. Es un tema muy amplio, amplísimo. Se puede abordar tanto desde el punto de vista de los códigos deontológicos que existe un buen número de códigos deontológicos. Me he encontrado cosas bastante interesantes. Hay códigos pues, de la Federación Internacional de Geómetras, de colegios oficiales de topografía, de asociaciones de ingenieros en informática. Y tengo aquí un pequeño resumen. Mencionan principios básicos que todos podemos mencionar de primera intención, como la honradez del profesional, la independencia, lealtad, dignidad, legalidad, defender los intereses del cliente, la libertad del cliente, la libre competencia, formarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunos curiosos que me gustaría mencionar con un poco más de detalle. Por ejemplo, se menciona explícitamente gestionar adecuadamente los conflictos de intereses. Es decir, que si un profesional ve que le ofrecen un trabajo en el que tiene un interés, debe rechazarlo, o si es un funcionario público, inhibirse y dejar que un compañero actúe. También se habla de secreto profesional, que hay que mantener en estos casos. Pero, por otro lado, también se habla de publicar los resultados cuando sea posible para compartir el conocimiento. O sea que la idea de conocimiento abierto, de open knowledge, figura en estos códigos deontológicos. También se habla de respeto por el medio ambiente y de preocupación por el cambio climático, lo cual para mí ha sido una sorpresa porque no me lo esperaba, pero me parece muy adecuado. También de la defensa de los derechos humanos y, en concreto, de la igualdad de género, de la igualdad entre hombres y mujeres. Se menciona explícitamente. También se mencionan cosas como la habilidad y la disposición para trabajar en equipo con lealtad, con otros compañeros, con otros profesionales, la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia cuando el profesional lo vea oportuno, el respeto a la privacidad de las personas, que luego hablaremos más, y la responsabilidad con la comunidad de actores que actúan en este ámbito. Entonces, lo que he visto es que hay códigos deontológicos muy completos, muy exhaustivos, que están muy al día respecto de los problemas que afronta la humanidad en este momento, cambio climático, igualdad de género, derechos humanos, etcétera. Sin embargo, creo que se menciona un poco, se recuerda un poco, se aplica un poco. Les voy a ser sincero, en mis más de 30 años de experiencia, nunca he oído mencionar las palabras ética, deontología, código deontológico en mi entorno profesional. Esa es la verdad. Entonces, creo que hay organizaciones y hay una serie de instituciones que han hecho bien su trabajo, pero que quizás somos los profesionales los que deberíamos recordar más este tipo de cosas y tratar de modificar un poco, ¿no?, la cultura en la que vivimos, que parece que es una cultura del éxito,
del triunfo, fíjense bien lo que digo, del éxito y del triunfo, no de la obra valiosa realizada. Y hablar un poco de ética, ¿no? Y de los aspectos humanos. Para contrastar un poco con esto, tengo que decir que si bien no se menciona muy a menudo, en mi experiencia en el Instituto Geográfico Nacional, y creo que es un caso generalizable a otros institutos geográficos, me he encontrado con algunos principios que se aplican de manera muy general. Primero, la idea de conocimiento abierto. Yo he llegado en el trabajo, cualquier compañero siempre me ha dado todas las facilidades para explicarme todo su trabajo, toda la información que tenía disponible, con una idea de devolver la deuda contraída, porque a ellos lo trataron así de bien, cuando le explicaron todo lo relativo a la profesión y le dieron todas las facilidades para acceder a toda la información. Entonces yo creo que de hecho sí hay un compromiso con el conocimiento abierto, aunque no sea explícito. También he visto un afán de perfeccionismo, ¿eh? Eso que se puede resumir en el lema de Michael Robinson, el futbolista y periodista que ha fallecido hace poco, ¿no? Que decía good, better, best. Hay que tratar de ser bueno, de ser mejor, incluso de ser lo mejor, ¿no? Eso también lo he encontrado en mi institución y creo que es generalizado en los institutos geográficos. Y por último, el IGN de España y creo que todos los institutos geográficos se están abriendo a colaborar con el exterior, colaborar con otros institutos, con otras organizaciones, de una manera lo más abierta posible. Entonces, para resumir mi primera intervención, creo que la ética y los datos geoespaciales es un tema muy amplio, amplísimo. Creo que está poco considerado y hay poco interés en este tema, desgraciadamente, que se debe potenciar. Luego habría que ver cómo. La iniciativa que nos han resumido me parece excelente. Sin embargo, hay organizaciones que han producido códigos deontológicos muy completos y muy bien elaborados y, de hecho, en la práctica yo creo que en la profesión se actúa con ética, curiosamente, en el ámbito profesional. O sea que yo creo que el balance final podría ser más positivo de lo que puede parecer a primera vista. Luego creo que tendremos tiempo de hablar de algunas cosas relacionadas con la producción y el uso y explotación de datos, si les parece bien, que hay bastantes temas candentes, ¿no? Que se pueden discutir. Así que yo por ahora voy a dejarlo así. Ok, muchísimas gracias, Antonio. Muy valioso tu aporte. Después conversaremos entre todos los temas planteados. Ahora le doy la palabra a Vicky Vergara. Adelante. Hola a todos. Yo en OSGeo tengo muchos roles. Como bien mencionaron, estoy en muchos comités. Estoy ahorita con el rol de miembro del Comité del Código de Conducta de OSGeo, que es el rol que más conviene para esta reunión. ¿Por qué lo creo así? Porque, digamos, el Código de Conducta normalmente implica las relaciones personales directas que hay en el desarrollo de software, en las comunicaciones que se llevan a través de correos, de listas de correos, en las reuniones de Fosfor-G, por ejemplo, conferencias y demás, pero no menciona nada acerca del código de conducta que debemos de tener respecto a los datos que manejamos. Yo como desarrolladora de software, ahora en el rol del miembro del comité del PSC de PG Routing, pues yo lo que veo es, para empezar, nuestro código es abierto. Entonces, digamos, las personas interesadas en revisar la ética del manejo de la información que está en las bases de datos, puede investigar y ver los códigos para ver si se están cumpliendo ciertos requisitos. Y entonces me regreso al papel de código de conducta. Ajá. PG Routing.
tiene un producto que se llama OSM to PG Routing. Y en ese producto, los datos que se adquieren de OSM, de OpenStreetMap, que vienen a veces con el autor y sus correos, si no es explícitamente eliminado por el usuario, OSM to PG Routing los carga a la base de datos. Entonces, me regreso a mi rol de Project Steering Committee. Una de las cosas que ahorita lo que hacemos es como sugerencia, utilizar cierto software para que se elimine esa información antes de utilizar mi software, pero tenemos ya en plan el que los datos personales de la persona que generó ese dato no aparezca. Viene siendo parte de la ética. Y además tiene cierta contradicción, ya que ¿quién es el dueño del dato? El que lo generó, y le estamos quitando, si hacemos eso, estamos quitándole el honor a la persona que generó ese dato. Pero si no lo hacemos, estamos exhibiendo datos personales de la persona que generó ese dato. Entonces llegamos a un punto contradictorio que es difícil de manejar, vamos. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué es lo correcto? No tenemos en OSGeo ninguna referencia dentro de los códigos de conducta que manejamos acerca de cómo manejar ese tipo de dato que manejan los softwares que estamos apoyando. Esa vendría siendo la razón principal por la cual estoy aquí, porque necesitamos aprender y ver qué es lo conveniente en términos generales desde varios puntos de vista para poder sacar un código, vamos a utilizar la nueva palabra, deontológico, es nueva para mí, un código deontológico en OSGeo para los softwares que manejan los datos espaciales. Eso implica, por ejemplo, ¿qué hacemos, por ejemplo, con datos que son referentes a datos arqueológicos? Los datos arqueológicos que son nuevos, no necesariamente queremos que se publiquen, porque es cuando va la gente a hacer saqueos. O sea, ¿quién es el dueño del dato? ¿Cuándo es bueno sacarlo? O sea, todo ese tipo de pequeños detalles que hay, y en muchas áreas, ¿cómo se debe de actuar? O sea, no está fácil, no es una tarea sencilla. Con eso acabo mi participación de los 5 minutos. Gracias. No, gracias a ti, Vicky, y también en un punto de vista muy interesante. Bueno, creo que han sido 3 o 4 puntos de vista bien diferentes y bien enriquecedores. Bueno, ahora, si quieren, podemos dar una segunda ronda en la cual pueden comentar sobre el trabajo, la expresión de los demás panelistas, o también seguir con alguna de las otras preguntas. Así que no sé quién quiere arrancar. Vamos con Paula. Yo tengo algo breve para agregar a lo que comentaba Antonio, que en el caso de la investigación que empezamos a hacer con Rosario, dentro del grupo en el que estamos haciendo esto de ética, lo que primero surgió fue la idea de buscar dentro de las universidades, por lo menos las más cercanas. Yo empecé a buscar dentro de las universidades de Latinoamérica. En nuestro caso, como somos uruguayos, bueno, busqué en universidades de Argentina, de Brasil. Se me hizo muy difícil encontrar información sobre cursos que estén dictando en carreras similares como a agrimensura, como se llama acá en Uruguay,
en carreras relativas a la información geográfica. Y me causó gracia el hecho de las búsquedas en Google, porque yo busqué también bastante, busqué incluso algunas publicaciones que alguien hubiera hecho, algunos trabajos que estuvieran publicados al respecto de la ética en el manejo de datos, y sinceramente no encontré nada. O sea que también va en línea con eso de que es un tema que no está sobre la mesa. Sí, y yo sí, si me permitís, siguiendo un poco la línea, si me permitís, Sergio, sigo en la línea de lo que planteaba Paula, con respecto a cómo surgió un poco todo, y fue que empezamos a incursionar también, como decía Paula, y bueno, y fue una gran sorpresa, si bien a priori, a ver, no fue tanta la sorpresa, porque a priori sabíamos que es un gran debe el tema de ética, por lo menos como algo de discutido comúnmente o en la diaria, no es lo habitual. Les podemos dar un adelanto que todavía estamos con los resultados, estamos recibiendo resultados, pero del orden de 90 encuestas que ya tenemos de instituciones, sorprendentemente, más de la mitad tiene el tema de ética incluido en cursos. Y eso es una muy buena noticia que nos sorprendió, por lo menos es un borrador y es un primer avance, pero les damos la primicia, porque creo que es muy gratificante, digo, el hecho de poder, de alguna manera, que no lo sospechábamos, y de poder tener este tema. Y ahí me voy a otra línea, que es, porque hace poquito tuve una entrevista con la gente de GeoChicas, que también están trabajando, abordando el tema de ética también, por eso también se los comento, porque me parece que está bueno, que somos una gran comunidad que por lo menos estamos despertando o estamos incorporando esta temática. Y ella lo que, bueno, más allá de que lo estaba elaborando, lo que me preguntaba era, ¿por qué pensás que ahora estamos hablando de esto? ¿No? O sea, porque como decía, recién nos estaba planteando, ¿no, Antonio? De que la bibliografía 8 años para atrás, y bueno, ¿y por qué estamos ahora? Entonces yo creo, y ahí viene el tema de privacidad, por eso es que lo engancho, que el tema del COVID fuertemente ha expuesto el tema del cuidado en el uso de los datos, el uso de la información, en lo que es la discusión en general. De hecho, en abril de este año me invitaron por la Asociación de Geógrafos de Chile a una charla, una reunión de amigos virtual, para que les contara cómo se trataba el tema de la privacidad de los datos en Uruguay. Porque ellos habían tenido problemas del tema de la presentación de los datos geográficos, de los datos de COVID positivo, y sucedió que le fueron a quemar la casa, uno de los primeros casos, a un COVID positivo, y encima la georreferenciación, digo, por lo menos la cartografía estaba mal, y estaba en la otra manzana, y le quemaron encima la casa. O sea, no está bien ni en un caso ni en el otro, pero quiero decir, queda muy expuesto ahí el hecho de la ética en el uso de los datos, del hecho de la privacidad, el tema del anonimato, que es otro de los aspectos que también se plantea como parte de la pregunta. Entonces, eso también despertó, y estamos terminando un artículo que después se los podemos compartir, que es justamente sobre el tema de el uso de los sistemas, de toda la información geográfica en general, desde los dashboards a lo que es las notificaciones de alertas por exposición, vinculados a la privacidad o a la normativa con respecto a la parte de las normativas que nos cuidan, digamos, de que no sucedan estos aspectos. Entonces, ahí también, sí, Antonio, hay unas cuantas investigaciones con foco COVID. Por eso digo que un motivador reciente, obviamente que muy reciente, refiere a esta situación de pandemia, ¿no? El hecho de también hay, bueno, varios libros ahí de discusión en lo que es la parte de la biovigilancia, ¿no? La vigilancia con el tema de las cámaras, como podemos hablar de países asiáticos, donde tenés un seguimiento desde las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y por eso yo creo que el tema se puso en este momento más en la órbita de discusión y del análisis y de la preocupación en la agenda pública, y eso nos abre una gran oportunidad, en el sentido de a quienes estamos interesados en que esta temática cobre otra relevancia y pase a ser de importancia. Creo que es el momento para dar discusión y para poderlo incorporar en la agenda y en la toma de decisiones, desde lo académico hasta lo gubernamental. Dentro de los estudios que nosotros hicimos,
particularmente, bueno, nuestro país se ampara en lo que es la normativa como focos principales el tema de que desde lo académico nos complica un poco la vida porque no podemos hacer estudios al detalle porque la información de los casos no es pública, o sea, yo no puedo localizar en qué zona censal está, la información que se publica es a nivel masivo, ¿no? O sea, la que se tiene acceso al público tiene un nivel de desagregación tal que no me permite poder hacer identificación, o sea, siempre se preserva el anonimato, porque para nuestra normativa, tanto lo que es lo que corresponde a los datos desde el punto de vista de salud, como y particularmente lo de localización de los contagios, está sensiblemente protegido, o sea, es un dato que para que se pueda, primero no tiene que estar disgregado, siempre se tiene que mantener anonimato, o sea que no puedo reconstruir para atrás hasta llegar quién es la persona. Y por otro lado, el hecho digamos, que tiene que tener expreso aval, o sea, si se va a compartir el dato, siempre, o sea, lo que es fundamental es, no se puede identificar a la persona. Ese es el punto que no hay vuelta atrás. O sea, eso es exclusivo y no se puede hacer ningún tratamiento si se puede identificar a las personas. Pero además tiene que tener conocimiento expreso de la persona. Nosotros tenemos una aplicación en Uruguay, digamos, que el tema de alerta de proximidad. Bueno, yo estoy contagiado, yo si quiero lo aviso, si no, nadie se tiene por qué enterar. Siempre tiene que haber un consentimiento expreso y escrito, que sería de alguna manera por el consentimiento con la aplicación, para poder que los demás se enteren que estoy o no. Y ahí hicimos todo un estudio muy interesante también del tema de versus lo que es la parte de las penalizaciones, ¿no? Digo, a ver, yo estoy contagiado, no estoy invadiendo el derecho del otro. Ahí hay otra gran discusión, pero bueno, me voy por el tema COVID, que no es el desafío de hoy. Pero sin lugar a dudas, el tema a mi juicio, es el tema del COVID, de la pandemia, de la globalización, del conocimiento de los datos, del Internet, de todas las herramientas, los dashboards como Hopkins, etcétera, nos pone en un momento ideal para meter este tema y que cobre otra relevancia, ¿no? Así que me parece que es excelente estas mesas y seguir dialogando sobre el tema. Te toqué varios puntos, Sergio, pero no te contesté ninguna pregunta concretamente. No, está perfecto. La idea de la pregunta era disparadora y para orientar un poco el debate, pero en realidad lo bueno es que salgan temas de los propios panelistas. Y bueno, creo que tu punto de vista ahora va a motivar respuestas. Así que no sé si Antonio o Vicky también puede aportar algo que está vinculado a GeoChicas. Sí, bueno, la verdad es que me parece fantástico el aporte de Paula y Rosario, ¿no? Cuando han dicho que han identificado más del 50% de programas que incluían aspectos éticos. Eso me parece fantástico, ¿no? Me parece que, como decía Rosario, hay una ventana de oportunidad que vale la pena aprovechar, ¿no? Es que la famosa COVID, bueno, a un efecto secundario positivo tiene, y es que nos ha hecho pensar en la ética. Pero creo que había que aprovechar esa oportunidad para ampliar la visión. La ética incluye muchas cosas. La privacidad de los datos es una de ellas, pero creo que muchas más vale la pena considerar, ¿no? Sería oportuno. Ahora después vamos a intentar empezar a abrir líneas sobre eso. Antes quería retomar algo que ha dicho Vicky, el problema de quién son los datos y todo lo que conlleva. Bueno, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, quién es el propietario de los derechos de autor, quién es el titular de los derechos de autor, y por otro lado, quién es el responsable de una actividad. Es decir, la cuestión de cómo mencionar al autor para reconocer sus derechos sin violar intimidad es dejarle a él la opción de que elija. Es decir, si yo soy un usuario el que colabora en una plataforma de cartografía y subo unos datos, yo tengo que tener la oportunidad de que se mencione mi nombre como yo quiera. Y así yo mismo elijo el nivel de anonimato que deseo. Yo puedo decir que soy Antonio F. Rodríguez o que soy el cartógrafo enmascarado. Pero eso ya, el cartógrafo enmascarado, si quiere que alguien le contacte o, bueno, serviría de filtro, ¿no? Para preservar ese anonimato.
Por otro lado, en cuanto a los problemas de publicación de información sensible, que hay un amplio abanico de problemas. Uno es publicar datos sobre un sitio arqueológico. Sí, pero otro problema es, por ejemplo, publicar datos sobre una especie animal que no está en peligro de extinción, pero se manejan audiencias tan enormes que se pueden poner en peligro de extinción. Todos saben la anécdota de que la película Buscando a Nemo casi extingue al pez payaso, porque salía en la película un pez payaso muy bonito y ya todo el mundo quería tener uno. Bueno, casi se extingue el pez. Bueno, en esos casos, como también en el caso de la seguridad, también hay quien está levantando la voz diciendo, bueno, está muy bien publicar mucha cartografía, pero ¿qué pasa con los lugares sensibles para un ataque terrorista, por ejemplo? ¿Qué pasa con los depósitos de agua potable, con las centrales eléctricas, con las líneas de ancho de banda, con la fibra óptica? En cada caso, en cada región administrativa, habría que localizar al responsable de ese área y ese es el que tiene que decir qué medidas de precaución hay que tomar. Es decir, que para el caso del pez payaso o otra especie animal hay que preguntar pues, a los organismos, al Ministerio de Conservación de la Naturaleza, de Medio Ambiente, como se llame. En el caso de la seguridad, pues al Ministerio responsable de la seguridad y así en cada caso, ¿no? Creo que bien, y ahora intentando coger una de las preguntas que nos proponía el moderador, Sergio, quería hablar sobre los aspectos éticos que puede ser necesario tener en cuenta al producir datos. Y esto tiene que ver un poco con toda la cadena del ciclo de vida de los datos, desde la producción hasta la explotación y hasta el usuario final. Vamos a ver. Si consideramos que un conjunto de datos geográficos es un modelo del mundo real, proporcionar un modelo del mundo real, mantener esos datos actualizados y hacerlos sostenibles también creo que son compromisos éticos que hay que asumir en cierta medida. Eso creo que tiene que ver con un concepto que es el de información geográfica fundamental, la información geográfica de referencia que llamamos en Europa. Es el mejor modelo geométrico y topográfico del mundo que sirve para georreferenciar otros datos que son datos temáticos. Entonces, es muy importante para asegurar esa calidad el tratar de converger hacia unos datos fundamentales comunes. Y ahí creo que tanto los proveedores públicos de información, los institutos geográficos, como los proveedores privados de cartografía en la web, como los proyectos de cartografía voluntaria, tienen todavía mucho que colaborar para tratar de que se converja y que la referencia que utilicemos todos sea la misma. Porque hay problemas, porque esos datos no siempre coinciden, tienen distintos grados de actualización y, por poner un ejemplo un poco llamativo, hay ejemplos en las fronteras, hay problemas en las fronteras de los países. Hay plataformas como Google Maps y otras que muestran la frontera de cada país de manera diferente en función del país desde el que se consulte. Cada país le muestran las fronteras que más le gustan en ese momento. Entonces, claro, si hay dos países que tienen un litigio y cada uno reclama una frontera, Google Maps muestra a cada país la frontera que él desea tener, ¿no? Y que él defiende, que es la auténtica. Entonces, hay algunos problemas. Plataformas colaborativas como OpenStreetMap también he visto que tienen, que depende de la situación. Hay veces que ofrecen realmente la frontera de hecho, real, pero hay otras veces que hay fronteras que no aparecen o aparecen de manera apegada a uno de los países en litigio. O sea que hay sí una situación variable. Y los institutos geográficos creo que también cometen algunos errores. En ese sentido, creo que habría que aplicar una deontología, un código deontológico, y los cartógrafos deberíamos representar el mundo tal y como es. Entonces, diferenciar entre el límite del territorio que está bajo el dominio de un país, pintarlo claramente, es decir, qué zona domina un país, y aparte, por dónde va la línea
que reclama legalmente cada país. Y creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la frontera legal y otra cosa es la frontera de hecho. Es decir, por ejemplo, tengo entendido que Chipre sufrió una invasión de Turquía que definió una frontera de hecho que no tenía sustento jurídico. Si los cartógrafos de Chipre no pintan esa línea porque reclaman toda la isla, no informan bien a los usuarios. Creo que hay que distinguir entre la frontera de hecho, la línea del dominio, de la línea del territorio que está bajo el dominio de un país, de la, digamos, la frontera más jurídica, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, y tenemos un problema que es una barrera para el uso conjunto de datos estadísticos y datos geográficos. Algo tan sencillo como la densidad de población de un país depende de un dato estadístico, como la población, depende de la superficie, que depende de la frontera. Luego ahí ya tenemos un problema. Esto solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, ya desde la producción de datos hay cuestiones éticas y deontológicas que se pueden plantear. Otra cuestión con la que creo que deberíamos estar comprometidos todos los que producimos y manejamos información geográfica es con los aspectos globales, mundiales de la información geográfica. Es decir, no tiene mucho sentido ya producir cartografía solo de un país. Cualquier problema, cualquier aplicación es transfronteriza. Entonces, bueno, hay países como Ecuador, por ejemplo, perdón, que produce cartografía binacional con sus países limítrofes, lo cual es muy loable, ¿no? Y muy acertado. Creo que habría que avanzar, pues desde UNGGIM y de estas organizaciones, en la producción de datos geográficos transfronterizos. Y yo creo que ahí Eurogeographics en Europa está desempeñando un papel excelente, produciendo datos paneuropeos, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia también, que a través del programa GeoSur está produciendo mapas integrados que van a cubrir dentro de poco todo el continente americano, ¿no? Ya hay un mapa integrado de América del Sur, un mapa integrado de América Central, y se está ya planificando el mapa integrado de América del Norte, ¿no? De Norteamérica. Entonces, creo que es una función fundamental. Y también esa vocación global y mundial que creo que debemos tener los cartógrafos incluye al tercer mundo, a los países menos desarrollados. Es decir, esa cartografía debería de producirse, y si no se produce, tendría que ver cómo generarse, porque cualquier problema importante que afronta la humanidad en estos momentos es global. Si no tenemos cartografía, no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, hay zonas que están muy bien cartografiadas, por ejemplo, Europa, son de las zonas mejor cartografiadas del mundo, pero eso de poco sirve ante los problemas globales. Si no hay una cartografía exactamente parecida, ¿no? Pues a África y en todo el mundo, ¿no? Ahí la verdad es que hay mucho que aprender de OpenStreetMap y otros proyectos de cartografía voluntaria que están cubriendo todas esas zonas. Pero esto quizá debería ser planificado y coordinado desde instancias internacionales. También a un nivel global creo que debe haber desde la producción de datos un compromiso con los datos abiertos y con el compartir conocimiento, ¿no? Creo que eso es un imperativo ético en un mundo que ahora es globalizado e interdependiente, ¿no? Que ya no somos islas soberanas y autosuficientes, sino que estamos todos conectados. Y la filosofía de conocimiento abierto creo que está bien entenderla aplicada a los datos, al software, por supuesto, y que está relacionado con la transparencia y con la reutilización de los datos, ¿no? O sea, que creo que es todo un universo de ideas que vale la pena promover desde un punto de vista ético, ¿no? También la interoperabilidad, ¿no? Y los estándares abiertos. Creo que todo eso tiene componentes éticas. Y bueno, y por último, bueno, pues ahora también podremos hablar algo de la privacidad de los datos, ¿no? Y de cómo proteger los datos personales. Creo que es un tema tan amplio que la verdad que merecería una mesa redonda específica o un artículo o un libro, ¿no? Porque estamos ahora viviendo en un mundo muy curioso en el que, como se dijo,
la materia prima más importante ya no es el petróleo, son los datos, y los datos geográficos de todos nosotros circulan a modo de trazas que dan nuestros móviles por todo el mundo de manera anónima, pero de manera que fácilmente puede identificarnos. Porque la posición espacial es un tipo de información especialmente personal. Mire, dónde yo estoy define quién soy y además qué estoy haciendo. Porque si alguien ve la traza que yo hago todos los días desde mi casa hasta mi puesto de trabajo, conociendo mi domicilio y mi despacho, fácilmente sabe que esa traza de ese móvil es mi traza. Y si después ve que yo voy cada día a una serie de tiendas, se puede reconstruir toda mi actividad económica y comercial con facilidad. Esto hizo una prueba un periódico estadounidense y consiguió identificar todos los desplazamientos de una persona en concreto elegida al azar. O sea que eso no es difícil hacerlo. O sea que la simple anonimización de los datos no es suficiente. Es importante investigar cómo se pueden cruzar los datos hasta identificar a una persona. O sea que es un problema mucho más complicado de lo que parece y que a veces se retrotrae hasta el pasado. Solo quiero mencionar, y bueno, voy a acabar para no estar demasiado tiempo, la polémica que hubo cuando David Ramsey publicó en el 2009 un mapa antiguo de la ciudad de Tokio, de época medieval, donde se marcaban los barrios de los Burakumin, la casta de los intocables o subhumanos, que en aquella época se ocupaban de tareas como limpiar residuos, etcétera, y eran intocables. Los japoneses que ahora viven en esos barrios se han quejado porque dice que eso puede dañar su imagen y se pueden ver discriminados. Se disparó una polémica enorme. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que es un tema muy complejo el de la ética y la deontología aplicada a los datos geoespaciales. Creo que había que empezar desde la producción de datos, todo el ciclo de vida de los datos espaciales, y la privacidad y la intimidad es algo especialmente complejo, porque la intimidad ya no es lo que era y hay que volver a reconstruir qué tipo de privacidad podemos tener en el mundo, en el futuro, ¿no? Porque la intimidad que teníamos antes está claro que no, que va a ser muy difícil volver a reconstruirla. Muchas gracias, Antonio. Muy rico. Tengo una pregunta por parte de Gabriela Mariana Fener Sánchez. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el territorio tal y como es? ¿Cuál es la frontera tal y como es? Hay muchas fronteras simplemente no definidas o definidas unilateralmente. Y eso no lo podemos definir lex cartógrafos. Ya. Bueno, tiene razón Gabriela Mariana, es una pregunta muy buena. Bueno, cualquier descripción de una frontera debe tener asociada una escala, porque efectivamente hay fronteras definidas a una escala determinada. La pantalla permite hacer mucho zoom, pero a veces se ve una descripción de una determinada escala a otra escala diferente y se cometen errores. Incluso hay zonas donde la frontera no está definida, y hay zonas de indefinición. Entonces, lo importante es dejar esas zonas tal y como están, sin definir, y manejar esas líneas a la escala a las que han sido determinadas. Y desde luego creo que había que diferenciar entre las líneas que definen el territorio bajo el dominio de un país determinado de la frontera jurídica, porque muchas veces no coinciden. Sí, opino lo mismo. Me parece que además el tema de las fronteras también es todo un tema y no es solo en lugares que haya conflictos, sino que también es difícil determinarla también por otras razones. Pero sobre lo que decía Antonio, antes de darle la palabra a Vicky, me parece que dos cosas. Una sobre las fronteras es que los cartógrafos sí tienen un deber ético ahí, pero a veces
También la palabra final la tiene otra gente que dice, bueno, quiero que se publique esto, y bueno, ahí hay conflictos bastante graves, ¿no? Yo lo conozco bastante el tema y sé los conflictos que ha generado eso. Y con respecto a los datos abiertos que tú decías, bueno, podemos decir acá con bastante orgullo que hay una política en Uruguay pública de datos abiertos, y que eso fue en verdad también un batallar bastante importante desde la parte de la producción de datos geográficos, que ahora tenemos muchísima información geográfica abierta y accesible, respetando también lo que decía Rosario, el tema de privacidad, pero se ha avanzado mucho. Queda mucho todavía por hacer, pero hay una buena conciencia de eso, por lo menos a nivel público. Vicky, si querías... Sí, perdón, se me olvidó encender el micrófono. Ahora. Y todavía no leen los labios. Yo tampoco. A mí me gustaría mencionar acerca del Open Government Partnership, a ver si lo pueden en algún momento googlear. Hay videos acerca de las reuniones. Es una reunión de países que están trabajando hacia un gobierno abierto. Aquí, yo alguna vez fui a uno que se realizó aquí en la Ciudad de México en el 2015, y desde entonces he más o menos ido siguiendo, pues a base de ver los videos de las siguientes reuniones, que de hecho fue virtual hace como un mes. Y es justamente datos abiertos. La parte interesante es, a lo mejor hay datos abiertos, pero luego el software que utilizan para manipular los datos, por ejemplo, no es software abierto. Ahora, los datos abiertos, ¿qué tanta ética hay dentro de esa apertura? ¿Sí? Yo me acuerdo por ahí del 2013, yo traté de hacer un mapa con los datos de México, del INEGI, y me costaba 50 centavos la manzana para sacar la geografía de la manzana a través del INEGI. Ya cambió el asunto. Precisamente ya se reconoce que mis impuestos están trabajando y puedo acceder a los datos que se generaron con mis impuestos, ¿no? Ya no necesito pagar 50 centavos la manzana. O sea, era imposible en ese momento, y pues de ahí me fui a OpenStreetMap. Esos datos son abiertos, no tienen información acerca de ninguna persona, etcétera, etcétera, y bueno, pero no son los únicos datos que han sido afectados como abiertos. Entonces, una parte interesante sería ver realmente qué es lo que están haciendo los distintos gobiernos en esa apertura que afectan a los datos geográficos y en qué manera lo afectan dentro de la deontología. Ya. Esa es. Sí, Vicky. Bueno, los datos abiertos es un tema que conozco un poco en detalle porque me he dedicado a ellos con cierta intensidad en los últimos años. Las estadísticas que conozco son que aproximadamente entre un 10 y un 12% de los datos geográficos abiertos que se publican en el mundo desde organismos oficiales son datos abiertos. Solo entre un 10 o un 12%, lo cual es mucho menos de lo que uno supondría a priori. Afortunadamente hay países como Uruguay y otros que tienen políticas de datos abiertas, pero no es el caso general. Y en cuanto en un país tienes datos abiertos, pero te vas al país de al lado y ya no hay datos abiertos, ya se te fastidió el invento, porque no tienes continuidad transfronteriza, ¿no? Bien, en ese sentido, lo que también habría que decir que el primer problema sería definir qué son datos abiertos exactamente, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte en España de definir una norma de datos geográficos abiertos, donde se define qué es un conjunto de datos geográficos abiertos y cuál es el checklist, la lista de puntos que hay que comprobar para ver
y unos datos se publican como datos abiertos efectivamente. Vamos a ver si ahora conseguimos promover una norma internacional en ISO. Y en esto aprovecho para pedir su complicidad, que estén atentos y que procuren contribuir y colaborar en generar una norma internacional de datos geográficos abiertos que nazca del consenso de todas las partes. Porque a nosotros lo que nos interesa es que, si se consigue una norma internacional, sea una norma que satisfaga a todas las partes implicadas. No tenemos ningún interés en llevarnos al gato al agua, sino todo lo contrario, que sea algo que realmente sea útil. Porque datos abiertos, cada uno digamos que lo entiende un poquito a su manera, sinceramente. El problema es que datos abiertos, tengo entendido que son datos que se publican sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni técnica, ni práctica, ni de ningún tipo para su uso y reutilización. Claro, ningún tipo de barrera, eso es una utopía muy difícil de alcanzar. Entonces hay que establecer unos límites. Y al establecer esos límites, cada uno lo entiende de una manera un poquito diferente, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema. Por eso creo que es muy importante tener una norma que diga, estos son los puntos que hay que cumplir y que cualquiera puede verificar para ver que unos datos son abiertos. Entonces, creo que también hay que avanzar mucho en la línea de los datos abiertos, porque es curioso, es algo que muchas organizaciones recomiendan. Prácticamente cualquier organización internacional que se precie recomienda los datos abiertos, pero muy pocos se implementan, curiosamente. Entonces, creo que todavía hay mucho que hacer. Quizá un primer paso sea tener una norma internacional que permita certificar que unos datos geográficos son datos abiertos, ¿no? Y bueno, sería empezar por los datos geoespaciales, ¿no? Sí, gracias. La otra cosa que quiero comentar es acerca de, vi reciente que Shanghai Shin estaba interesado en participar aquí, nada más que la parte del idioma estaba, era un pequeño borde, ¿no? Ahí un murito. No, claro. La razón por la cual yo supongo que quería participar es que hace un par de semanas se llevó a cabo un Data Ethics Think Tank que estaba enfocado a los datos geográficos que se generan para la que es la producción agrícola. Y dentro de los temas que están tomando ahí es el tema justamente de quién es el dato que se está presentando, porque, por ejemplo, en algún momento de nuestra vida estábamos sembrando maíz y vamos a poner la geometría del sembradío, vamos a indicar qué es lo que está ahí sembrado y después, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué va a pasar con ese dato? ¿De a quién pertenece? Ya no quiero tener ese dato disponible en donde se esté utilizando, ¿cómo lo quito? ¿De quién es? O sea, estaban viendo esa parte ética sobre los datos agrícolas. Entonces, nada más era para mencionar con respecto al interés de Shanghai Shin. Y para que le demos un seguimiento, si quieren después les envío una liga acerca de que tengan las ligas que estuvimos revisando en ese Data Ethics Think Tank para que puedan echarle una revisadita. Sí, por favor, sí. Sí, yo ahí quería aportar que sería interesante quizá plantear la cuestión a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. El primero, respecto de derechos de autor y copyright. Primero, al productor de datos habría que pedirle, primero, que cuando publique unos datos adopte una política de datos, adopte una licencia, publique esa licencia para que todos la conozcan. Y a ser posible sea una licencia estándar, una licencia tipo, como las Creative Commons, que permita la interoperabilidad de licencias. Y el problema ahora mismo es que si yo me bajo datos de 2 o más fuentes, me encuentro con 2 o más licencias que no sé cómo se mezclan cuando mezclo los datos.
En cambio, utilizando licencias estándar, yo tendría interoperabilidad de licencias. Por poner un ejemplo, si todas las licencias fuesen Creative Commons, todos sabemos cómo se mezclan las licencias Creative Commons y todo sería muy fácil. Luego, los productores de datos habría que pedirles que al publicar datos adopten una licencia de datos, la publiquen, a ser posible sea una licencia estándar, y a ser posible que publiquen datos abiertos. Que muchas veces se publican datos y no se dice nada sobre las condiciones de uso, con lo cual el usuario no sabe qué hacer. Eso sería respecto del productor de datos. Respecto del productor de software, por ejemplo, habría que pedirle que empiece a pensar cómo darle publicidad a los mensajes de copyright en los visualizadores y en todo el software que se maneja. Esto, hay soluciones parciales, no todo el mundo lo hace bien, hay que tiene aplicaciones fantásticas que enseñan una tirita abajo donde van apareciendo los mensajes de copyright, ¿no? Y de derechos de autor, pero ahí todavía hay trabajo, ¿no? que completar. Y al usuario habría que pedirle, por supuesto, que respete la licencia de los datos que está usando y luego que demande esa información. Es decir, que el usuario que consigue unos datos de una organización, si no tiene información de la licencia de uso, debería demandar. Es decir, bueno, oiga, dígame de manera oficial qué puedo hacer con estos datos, ¿no? O sea, que habría que incidir en todo el ciclo de vida, ¿no? de los datos. Yo quería comentar, si puedo les comparto una diapo. Dale, no. Que es al respecto de eso, justamente. Hola. Sí, dale. Hola. Ah, no, se me quedó entrecortado, digo. Dale, te escuchamos. Bárbaro, dale, ahí voy. Ahí. No, un poco que viene en la misma línea de lo que estaba planteando recién Antonio, de lo que les comentaba del Locus Charter, que el desafío, bueno, un poco lo que se plantea para esta reflexión apunta a eso, ¿no? Por un lado, el hecho de abordar ética en todo el proceso, ¿no? O sea, desde definir en todo el ciclo de vida de la generación y los servicios de ubicación, desde lo que es la parte de la planificación, la colecta de los datos, la verificación, todo el proceso, la parte de análisis, la publicación, la visualización, el almacenamiento, la difusión de los datos, el tema del uso por los usuarios en sí, que en cada uno de estos aspectos se analice y se puedan identificar cuáles son los aspectos principales o los hechos que vienen de la mano con esta propuesta de normativa o de guía para reflexionar o considerar lo que es el aspecto ético. Después también presenta, esto lo comento porque sirve como orientador a la hora de la discusión, me parece que es una buena propuesta, por supuesto que ahí cubre varios aspectos y es bastante amplio. Los aspectos de lo que es la parte de los valores que representan una práctica responsable de los datos de ubicación. Entonces, un poco lo que se plantea en este workshop o en estas instancias de trabajo es hacer una tormenta de ideas y una discusión sobre, bueno, ¿qué entendemos que representa una práctica responsable? ¿Qué se considera a la hora de decir, bueno, esto es una práctica realmente responsable del uso de los datos geográficos o los datos de ubicación? Otro de los puntos que también se debate o se discute, en realidad la propuesta es en talleres, son los principios subyacentes que caracterizan mejor la práctica de datos de una ubicación buena, responsable y ética, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que sí o sí tienen que ser considerados? Después lo levanta porque justamente el otro día también hablábamos eso, bueno, me preguntaron, ¿qué entendés un poco por ética? Entonces, yo creo que una manera de poderlo abordar para mí intuitivamente es desde el lado de la visualización de los daños. O sea, ¿qué ocasionamos cuando no se actúa éticamente? Entonces, ahí a veces es como lo que comentaba del incendio, así como la no privacidad, hay muchísimos casos sin ir tan lejos, pero sino un uso inadecuado de la información para la cual fue creada. Pero identificar como esos daños conocidos y las consecuencias no deseadas de una mala práctica de datos de ubicación. Me parece que apuntar a esa reflexión
puede ser como el puntapié inicial para poder abrir ese debate y empezar a pensar, o por lo menos empezar este intercambio para poder definir valores, principios. Y la propuesta que nos planteamos es, bueno, ¿qué le ayudaría más a ser un profesional de datos de ubicación más responsable y ético, ¿no? Como el desafío como para poder cerrar, bueno, a ver, ¿qué insumos te serían útiles? ¿Qué necesitas? Una guía, una reflexión, que efectivamente te pueda permitir que abordes el debate digamos, de la discusión del uso ético desde estos aspectos, ¿no? Como para poder, capaz que decir una guía es muy ambicioso, pero por lo menos, ¿qué no te podés olvidar o qué no podés dejar de considerar? Entonces, me parece que, digo, como una forma también porque es tan amplio, como bueno, como por supuesto que venimos planteando en todos los temas, pero capaz que poder abordar desde esa mirada, si bien es amplia, pero como para tener en la órbita de discusión, bueno, ¿qué entendemos? En función a eso, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué consecuencias puede traer el tema de los datos voluntarios, del BGI? Bueno, a ver, ¿necesitamos una normativa? O sea, ¿qué trae consecuencia? Esto, ok, bueno, entonces veamos como estaba planteando toda la parte de las normas, ¿qué más necesitamos a nivel país? Lo que estaba hablando también, que lo estaba planteando Vicky, de esta mirada global. Estuve leyendo hace poquito un artículo que planteaba el hecho de tener aplicaciones estaba con foco en Europa, pero de la Comunidad Europea, tener aplicaciones para el tema del rastreo, vuelvo con el tema de COVID, pero que crucen fronteras, y ahí volvemos a desdibujar las fronteras como un marco en realidad que trasciende el COVID, no mira el límite que esté cartografiado real o el que sea. Entonces, justamente poder tener aplicaciones, tener hubs o lugares de análisis de esos datos para justamente poder tener esa información de un lado y otro. Entonces, bueno, creo que con esos aspectos ahí entra, obviamente, que el tema del uso ético cuando van más allá del país, ¿no? En el sentido de esta mirada quizás más regional. Y por eso un debate desde bueno, ¿cuáles serían las consecuencias o cómo serían los daños posibles o qué problema puede estar causando a la sociedad? Puede ser una forma para entrar como por el otro lado, digamos, como una forma para empezar a abordar que, por supuesto, cada país va a tener diferentes miradas, porque, por ejemplo, en el caso Uruguay, tenemos algunas cosas, como ser el tema de los datos abiertos y las plataformas, o sea que ya lo tenemos de alguna manera tomado una posición fuerte, lo mismo el tema de la privacidad de los datos como tal, pero quizás no es la realidad de otros. Por ejemplo, Estados Unidos, en realidad cada estado no hay una norma nacional y cada estado tiene su protección, lo mismo el tema, bueno, de China digamos, con los centros por el tema de ciberataques y demás, pero bueno, me parece que puede ser una manera como para tratar de abordar, digamos, a nivel de discusión de esas consecuencias y de ahí ir para atrás para poder identificar por lo menos algunos aspectos más relevantes o más críticos a la hora de poder discutir estos temas, ¿no? Porque creo que es demasiado amplio. Ya vimos que surgieron como varias instancias desde la antropología de los límites políticos, que bueno, obviamente que ahí hay acuerdos internacionales en el medio, etcétera, etcétera, hasta la exactitud posicional para poder decir si el dato, si lo capturé con una idea de hacer una cartografía en 1.000.000 y lo voy a representar en 1.000. O sea, hay un aspecto fuertemente técnico que es el más fácil de sanear. O sea, creo que justamente el tema de las limitaciones del uso de los datos, a mi juicio, quizás por deformación profesional, pero es el que más fácil podemos hacer, buscar una solución, por decirlo de alguna manera. Pero hay otros aspectos que van más allá. El tema de, bueno, las empresas, por ejemplo, Google, Apple, que en realidad, o cualquier empresa de móvil celular, de teléfonos celulares, que tienen las trayectorias de la localización, lo que estaba contando Antonio, lo mismo, Google te dice, bueno, ¿dónde estuviste? O sea, yo qué sé, toda esa información está disponible, en algún lugar está, y no quiero entrar al tema Big Data, ni quiero entrar al tema del análisis, pero bueno, creo que hay quizás pequeños hitos que pueden estar más al alcance de la mano, que esto puede permitir, por un lado, no sé si la palabra sería presión, pero por lo menos demostrar que se está más alerta con el tema de estos aspectos, para poder
cómo empezar para cada uno, cómo abordar enfoques o temáticas diferentes. Pero me parecía interesante compartirles digamos, lo que se está planteando en el Locus Charter, porque ahí justamente, si bien hay diferentes instancias de trabajo, sí apuesta a generar como estos, bueno, que no se puede olvidar, y un poco en ese sentido también es nuestra propuesta, obviamente que nosotros lo miramos principalmente desde la academia, al servicio no solamente de la formación profesional o académica, sino también a servicio de los gobiernos. Entonces, por eso nos parecía bien importante el poder generar, y es un poco la propuesta que tenemos para el año que viene, un pensum o digamos, un listado de contenidos que no debe faltar cuando vas a enseñar ética en el uso de la información geográfica, ¿no? O sea, qué debería de estar en un curso sobre estos temas con diferentes abordajes. Puede ser algo más pequeño, algo muy incipiente, por eso también apostábamos a hacer esta encuesta como para poderlo detectar, para hacer una propuesta más genérica de diferentes abordajes, como qué actividad podés realizar, incluso también a nivel de educación primaria. Bueno, el liceo, nosotros también en Uruguay tenemos una experiencia, también con GBCIG, justamente de generar lo que es GBCIG Batoví, la generación para formación, incursionar sobre el tema a lo que es secundaria. Y eso ha dado una excelente experiencia, se han incursionado, se han formado, les ha despertado el interés. Bueno, ¿por qué no buscar una actividad concreta para empezar a incursionar sobre la formación de la ética del uso, ¿no? De los datos en general, pero en particular los geográficos. Entonces, creo que son, por supuesto, por eso vuelvo a decir que yo soy muy sesgada y lo miro desde el punto de vista educacional o desde lo que es la formación, pero entiendo que es una forma que podemos incidir y empezar a cambiar, porque una vez que se tenga incorporado la necesidad de la mirada ética en el uso de los datos, yo siento firmemente que va a ser la diferencia. Eso hace que se tome en consideración. Hoy, digo, ya lo estoy repitiendo sobre lo que dijimos, pero no está en la órbita de discusión. Hay muy pocos eventos, más allá que en los últimos tiempos, y vuelvo por el tema del COVID, se ha puesto en el comentario general, pero hay muy pocos eventos que se trate efectivamente del tema del uso ético de los datos y las consecuencias que esto trae. Se deja mucho más libre, digamos, al libre albedrío del profesional o del técnico que está actuando, sin una norma general y una guía, o por lo menos un llamado de alerta. No digo que no lo hagan éticamente, ojo que para nada estoy poniendo en discusión eso, y es más, confío que así es, pero creo que hay que darle más visibilidad para que efectivamente cobre más cuerpo y más relevancia para todos nuestros países, ¿no? Siento que es un debe que tenemos que buscar como diferentes hitos o diferentes puntitos para poder ir abordando. Pero bueno, era por ahí. Sí, Rosario, mira, como una primera idea, a ver qué te parece, se me ocurre un esquema basado en 5 grandes líneas, quizás sobre la que luego se puedan añadir más o modificar. Primero, el hecho de que darle a alguien unos datos geográficos es darle un modelo del mundo. Eso conlleva unas responsabilidades éticas muy importantes. Lo primero, hay que dar información de la calidad de tu modelo. Segundo, hay que describir tu modelo para que sea utilizado con propiedad. Hay que informar de la escala. A qué escala no puedes usar el modelo que te estoy dando. Y también, incluso, qué tipo de proyección te estoy dando. Bueno, las proyecciones equivalentes que mantienen las superficies ahora no son muy populares porque se utilizan otras, ¿no? Orientadas a carreteras. Pero desde el punto de vista político, representar una zona más grande o más pequeña tiene mucho impacto visual. Entonces, ese tipo de cosas irían aparejadas con el concepto de que unos datos geográficos son un modelo del mundo real. Eso supone una serie de cuestiones éticas por detrás. Luego, por otro lado, estaría la cuestión de todo lo relacionado con el conocimiento abierto. Es decir, hay un compromiso ético que implica que los datos deben ser abiertos. Es decir, si yo como ciudadano necesito tener un modelo del mundo, de mi mundo, para conocerlo, yo tengo derecho a conocer cómo es mi país y cómo es el globo incluso, ¿no? Tengo un derecho de conocimiento. Luego, hay un compromiso ético
que impulsa los datos abiertos y todo lo que es conocimiento abierto. De ahí habría pues bastantes temas que tratar. Perdóname, Antonio, que te interrumpo un chiquitito, pero justamente ahora me surgió, hay una gran movida que es el geoderecho, que Portugal está fuertemente trabajando en eso, que es y es que está basado un poco también en Naciones Unidas y en los ODS y demás, y la Agenda Verde, el hecho del derecho al dato. Nosotros como sociedad tenemos derecho al dato geográfico. Entonces, levanta otro mundo, ¿no? Perdona que te interrumpí, pero es otra movida fuerte con respecto a lo que tú planteabas. Conectado con esto. Luego está también conectado con los datos abiertos, es el tema de licencias y derechos de autor que hay que manejar correctamente. Y allí hay derechos de los autores y deberes de los usuarios, ¿no? Luego otra línea sería toda la línea de privacidad y respeto a la intimidad. Es decir, creo que no se ha insistido lo suficiente en que los datos geoespaciales son datos personales muy a menudo, ¿no? Incluso aunque estén anonimizados. Recordamos el caso que hubo cuando se publicó las trazas de un montón de gente que hacía deporte con unas pulseras para adelgazar y salieron un montón de bases secretas en Irán e Irak porque estaban los soldados ahí haciendo footing por las mañanas, ¿no? O sea que el tema de la privacidad y del respeto a la intimidad es muy importante. Y luego, por último, algo está conectado con lo que tú apuntabas. El geoderecho y los derechos digitales geográficos del ciudadano. Porque yo entiendo que las personas tienen derecho a conocer el mundo en el que viven y también tienen derecho a estar localizables cuando quieren, porque si yo voy a la montaña de excursión, obviamente quiero estar localizado en todo momento, pero también a no ser localizables cuando no quieren. Yo puedo desear de pronto que estar de vacaciones y que nadie me localice. Luego, yo creo que son los 5 grandes líneas que se me ocurren ahora mismo. Pero bueno, quizá haya más, ¿no? O se pueda completar con otras ideas, pero es un primer planteamiento. Bueno, súper interesante. Supongo que Rosario y Paula tomaron nota. Sin duda, abre la puerta como, bueno, esto es abrís el portón y empiezan a salir cosas, ¿no? Es excelente, pero también por eso es la oportunidad. Creo que es una propuesta que, por supuesto, nosotros vamos a seguir incursionando desde el punto de vista de la encuesta, lo que les comentábamos, porque es buenísimo, pero creo que sería excelente poder generar una propuesta concreta de, bueno, no sé, un documento, una línea de acción, una propuesta de trabajo conjunto, con todos los interesados, los que puedan escuchar esta información, porque es un desafío que tenemos la comunidad geográfica que tomar, ¿no? O sea, no podemos mirar al costado y dejarla seguir. Entonces me parece que con estos aspectos que estás mencionando y también los que mencionaba Vicky, podemos seguir trabajando fuertemente. Bueno, y se me ha olvidado uno. Vamos a ver, primero quería mencionar los códigos deontológicos. Que hay muy buenos ejemplos. Yo he encontrado el código deontológico de la Federación Internacional de Geómetras. Es muy completo, es muy bueno, ¿no? Eso sería una línea. Luego, las 3 que he mencionado del modelo del mundo real, el conocimiento abierto y la protección de la privacidad. Y, por último, el geoderecho, los derechos geoespaciales del ciudadano. Creo que son 5 primeras líneas para empezar a trabajar. Pero es que cualquiera de ellas es muy profunda, no es fácil simplificarla. Por ejemplo, la protección de la intimidad. Pues tenemos el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, que es bastante complejo y tiene bastante contenido. Tenemos la California Consumer Privacy Act, que es aplicable solo en California, pero como en California está Silicon Valley y las principales productoras de software del mundo, por defecto, este acta va a influir mucho en la protección de la privacidad. Y luego tenemos muchas iniciativas nacionales. Yo he encontrado un observatorio iberoamericano de protección de datos, que es una iniciativa que existe desde el 2013, donde hay en referencia al menos a 10 marcos nacionales en Iberoamérica donde se protege la privacidad de los ciudadanos de una manera u otra. O sea que hay
bastante información en marcha también en ese área. Gracias. Menciona Raúl Antonio Duriez Marcenco. Un ejemplo sobre datos. El día de ayer un periodista local informa sobre el comportamiento de una área protegida y resulta que la información geoespacial fue manipulada y quisieron generar conflicto. Hay que fortalecer la idea de la ética. Claro, por supuesto, es un buen ejemplo, sí. Hay que fortalecer la idea de la ética. Es bueno promover los códigos deontológicos y que las empresas, las organizaciones, los productores de datos asuman un código deontológico y lo publiquen, porque así lo conocen todos los expertos, los trabajadores, y así, bueno, pues hay algún riesgo de que lo apliquen, una situación de conflicto. Sí. Sí, no, muy bien. Quería agregar que cuando hablas del derecho al dato como individuo, también otro tema es el derecho al dato como comunidad. Y en el caso, sobre todo, de comunidades vulnerables o de pueblos originarios o cosas así, que el tema de los sistemas de información geográfica participativos están trabajando bastante el tema. Me parece que también ahí se abre otra ventana. Sí, hay una ventana que es el de las excepciones a la publicación de datos, o sea, la apertura de datos, por motivos de seguridad, por motivos de protección de la biodiversidad, de entornos protegidos, sitios arqueológicos, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Es un mundo bastante amplio el de la ética, pero mientras tanto nos encontramos en un mundo en el que, como saben, voy a mencionar solo algunos ejemplos que he recopilado hace poco de noticias, vamos a decir, llamativas. Siri, el asistente de Apple, reconoce que graba 30 segundos cuando hay sexo en la habitación, solo para identificar el contexto. Y esos datos los vende a terceros actores. Bien, el altavoz inteligente de Amazon también lo hace. Ha habido también un escándalo porque el robot de cocina de Lidl resulta que tiene un micrófono en su interior. Y además es un micrófono muy fácil de hackear. Unos hackers hicieron la prueba de hackearlo y empezar a escuchar lo que se hablaba en la cocina. Bueno, son famosos los fallos de seguridad de Facebook, que le han robado datos de miles y millones de usuarios. Y el coche de Google Street View se descubrió hace algún tiempo que capturaba las claves de las wifi de las casas por las que pasaba. Ese es el mundo en el que vivimos. Luego, creo que la ética es más necesaria que nunca en estos momentos. Voy a agregar un detalle que no quiero, es referencia a tu país, así que me vas a disculpar, pero es no pasa nada, no pasa nada. De la aplicación La Liga, que por supuesto que estás al tanto de lo que sucedió. La Liga es una aplicación que bajás en los teléfonos móviles para estar al tanto de lo que son los diferentes partidos de fútbol y los resultados y transmisiones, etcétera, etcétera. Entonces, tenés quiénes va a jugar, quién no, tenés entrevistas, tenés toda la información internacional. Entonces, ¿qué pasaba? Esa aplicación, de hecho, fue multada con unos cuantos miles de euros. Lo que pasaba es que la aplicación lo que hacía era detectaba, o sea, cuando al iniciar le daba ocultamente ese aceptar que damos sin mirar, le daba autorización para acceder al micrófono también. Entonces, lo que hacían eran los momentos cuando habían partidos de fútbol, que la persona se iban a los bares, o sea, lo que hacían era un rastreo por el GPS de la persona donde estaba. Entonces, cuando la localizaban que estaba en un bar y veían si estaba prendido la televisión, o sea, pues se reunían, veía que había un grupo de gente que evidentemente que estaban mirando el partido, entonces ahí detectaban, veían cuál era el bar y en función al bar que fuera digamos, verificado si estaba pagando el costo, el royalty, para poder transmitir el partido. Entonces, de esta manera detectaban
si habían partidos no, digamos, que no se estaban pasando oficialmente, no estaban pagando para poderlo pasar, a partir de la aplicación del móvil de los usuarios, que accedían al micrófono y ahí detectaban que estaban en una zona donde estaban transmitiendo el partido. Me hiciste acordar, Antonio, con esto que planteabas, y bueno, en realidad ahí, bueno, hay un gran tema de discusión y se le hizo una multa y de hecho la empresa también está, esto si yo no me equivoco, fue del octubre, noviembre del año pasado. Tengo que verificar ahí la fecha, pero por lo que tengo, fue por ahí. Entonces, justamente ellos lo que planteaban es, bueno, está así, pero nosotros le dimos, me dieron a aceptar. O sea, el usuario, entonces esta es otra alerta, es ojo a lo que hacemos aceptar, porque muchas veces estás validando el hecho de que accedan a determinadas utilidades o cámara o lo que fuera, o micrófono, que tenés el móvil sin ni siquiera saberlo. Entonces, eso también, volvemos, sin lugar a dudas, es un tema de ética, pero vos le diste a aceptar. O sea, vos validaste, fue en realidad, en lo que refiere justamente al hecho de la autorización expresa previa, fue dada. O sea, que ellos no estaban en falta, es el usuario que autorizó algo que sin saberlo, o digamos, o no conscientemente por lo pronto. Entonces, sí será un gran mundo que se abre con el tema del manejo de los datos también. Sí, bueno, gracias por el ejemplo, Rosario. No, me gusta que sea un ejemplo de España. En España que en todos los países. Bueno, eso admite un poco de discusión. Por un lado, hay parte de la responsabilidad del usuario porque aceptó unas condiciones de uso sin leerla. Pero por otro lado, en varios países existe la figura del contrato abusivo. Entonces, aunque yo acepte un contrato, ese contrato puede ser abusivo y un juez puede determinar que es nulo de pleno derecho porque ofrece condiciones que no son aceptables. Y además son en letra pequeña y de tal manera que de hecho nadie las lee. ¿Qué pasa con las cookies? El problema con las cookies es que en España y en otros países es obligatorio el que el usuario tiene que aceptar las cookies, si no la página va más lenta. Pero al final nadie lee esa información. Todos damos a aceptar y seguimos, claro. Entonces, eso es tiene un poco de truco, ¿no? De truquito. También había que proponer que haya un marco legal que nos proteja, ¿no? De algunos abusos. Es que en realidad por qué pudieron penalizar a la liga fue justamente por el tema del abuso. No porque estaba accediendo. Digamos, no era por el hecho de que accediera el teléfono, digamos, a la aplicación, sino por esto otro. Fue como un poco rebuscado para poder encontrar la forma de sancionarlo, pero desde el punto de vista normativo no estaba amparado el uso de esta manera inadecuada de la información. Por eso digo que también abre, por supuesto, que un tema jurídico y normativo muy fuerte, al cual también hay que darle discusión, porque hay un aspecto que es como la excepción y es muy discutible, ya estamos ahí al borde de terminar, no vamos a entrar en el tema, pero es el límite entre el derecho individual y el derecho de la comunidad. Entonces ahí hay algunas excepciones, por ejemplo, la norma uruguaya que tiene en realidad el uso de los datos es cuando hay un bien justamente sanitario, o sea, de emergencia sanitaria o con un bien de salud desde el punto de vista de salud de la comunidad, sí pueden ser usados los datos, siempre con el anonimato, bla, 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 ¿no? Todo lo que ya comentamos. Pero bueno, es una excepción, entonces ahí viene, hay un signo de interrogación, porque también, ¿quién usa y para qué? Bueno, entonces es complicado. Complicado, pero el tema del conflicto entre los intereses del ciudadano y de la colectividad, bueno, hay juristas que lo resuelvan ellos, pero si hay algo que podemos demandar, y es que la mayor parte de la actividad de muchas personas se desarrolla en Internet y no hay un marco legal Internet completo que cubra todo. Es decir, en aguas internacionales hay una ley del mar, hay una serie de cosas establecidas. En el espacio exterior hay también convenios que, en caso de que un satélite choque con otro, delimitan muy bien de quién es la responsabilidad, qué derechos hay que pagar, etcétera, etcétera. El espectro electromagnético también está regulado, pero Internet no. Internet se dan muchas situaciones de indefensión jurídica. Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un blog y publico entradas y a veces publico fotos.
procuro gestionar bien los derechos de autor y reconocerlos, pero no siempre es fácil. Te encuentras una foto sin nada y ¿qué pones? Bien. Un día Google me puso una entrada como borrador y me mandó un mensaje que me decía: hemos recibido una denuncia de violación de derechos de autor de esta entrada. Si usted la vuelve a publicar, le cerramos la cuenta de su blog. En esta dirección de web puede ver más detalles. Yo fui a esa dirección web y todavía no sé de las 3 fotos que publiqué con cuál violo derechos de autor. Y estoy intentando que me digan cuál es el problema para solucionarlo y no me han contestado. Estoy en situación de completa indefensión jurídica. Y esa situación se repite mucho porque las redes sociales pueden cancelar la cuenta de un usuario cuando ellos creen que miente, una serie de circunstancias. Se supone que tienen buena voluntad y que aplican bien esos mecanismos. Pero, ¿qué protección jurídica tengo yo como usuario si un día me cierran mi cuenta? Pregúntale a Trump sobre la eliminación de los posts, ¿sí? Es posible que sea una decisión correcta el que censuren algunas de las declaraciones de Trump porque seguramente sean falsas. Es posible. Pero ¿qué procedimientos de reclamación tiene Trump? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué seguridad jurídica? Luego, lo que sí podemos demandar es que se genere un marco legal global, ¿no? Satisfactorio. Sí, sí. Ahora mismo creo que no existe, ¿no? Y no existe, y lo poco que existe no es muy conocido. Quería proponerles, porque ya estamos en hora de finalizar, que muy brevemente cada uno ponga su reflexión final y bueno, quedamos muy comprometidos con el tema y todos conectados para futuras discusiones, y esperemos que haya sido de interés para la audiencia y que sea el inicio de discusión más profunda sobre el tema. Así que bueno, les paso la palabra, no sé si quién quiere empezar. Vicky. Muy bien. Te vi pensando, estás apagada, Vicky. Mi software no funciona sin los datos. E igualmente, la ética en la deontología de los datos no acaba solo con los datos, continúa con mi software. Muy bien. Paula o Rosario. Paula. En mi caso, bueno, un placer tener este intercambio con gente, sobre todo con gente de otros países, como para conocer un poco más la realidad en la que se encuentran en otros lugares. Y me parece bueno que quede abierta la puerta a pensar y seguir trabajando en este tema que, como ya lo hemos mencionado antes, no tiene fronteras, el tema de la información geográfica. Entonces, como que estaría bueno poder generar, como mencionaron antes Vicky y Antonio, algún tipo de compromiso como entre los países para el manejo ético de los datos. Pero sobre todo eso, resaltar que está bueno que se empiece a tratar este tema de parte de nuestras profesiones, digamos. Gracias, Paula. Voy yo y cierra Antonio. Bueno, creo que la gran reflexión es este es el momento, ¿no? O sea, creo que la mesa está servida, no estamos invitados, la comunidad geográfica, y tenemos que hacer algo. Creo que más es una oportunidad, pero es nuestra obligación no dejar pasar este momento. Creo que es el momento, la oportunidad, la visibilidad que ha cobrado los datos, el uso de la información geográfica a nivel mundial, nunca la tuvimos antes de esta manera.
sea por los dashboards, sea por los tableros de información con el tema COVID, pero cobró mucha visibilidad. Esto nos trae algunas amenazas, porque tenemos que ser capaces de dar respuesta adecuada, pero también muchas oportunidades. Y por eso creo que es el momento para fortalecer, poner en nuestros ámbitos de discusión el tema de ética, con los abordajes que podamos. Sin lugar a dudas que sería excelente el poder generar un trabajo comunitario para poder identificar estos aspectos que nos comentaba Antonio, lo mismo que estaba mencionando Vicky, en el sentido de, bueno, acciones concretas. Hagamos un plan de trabajo que puede llegar a ser quizás va a sonar re antiguo, un panfleto, una comunicación adecuada, que podamos dar difusión en nuestros diferentes ámbitos de las consecuencias del uso inadecuado. Creo que eso es el uso inadecuado de la información geográfica. Creo que con algo concreto como eso, con un ejemplo visible, claro, y quizás sea el COVID, digo porque es el que cobró más visibilidad, que podemos poner otros ejemplos, pero es una acción concreta que podamos realizar comunitariamente, que se pueda dar difusión, que se pueda hacer llegar a los diferentes, hoy vía internet, de las redes, lo podemos hacer llegar por diferentes lugares. Nosotros nos comprometemos a hacerlo llegar desde nuestra red académica y las redes en las que participamos, pero creo que estamos en la obligación de hacer algo. Esa es un poco la reflexión que quiero dejar, que no nos podemos ir todos contentos a casa lavándonos las manos de, es momento para construir, y con hitos concretos pequeños no porque no lleve mucho trabajo, sino que visiblemente algo que pueda ser comunicado, podemos empezar a generar esos granitos de arena, y bueno, y ahí por supuesto que seguir trabajando, pero y también me comprometo a compartir con ustedes los resultados de la encuesta. Digo, con Paula vamos a seguir trabajando, así que me parece que es bien interesante por lo menos tener esa reflexión a la cual vamos a arribar, y también invitarlos y pedirles colaboración para esa propuesta de armar ese contenido básico de lo que no debe faltar cuando estás enseñando sobre ética de los datos geográficos, así que ya los vamos a estar invitando para tener una jornada de intercambio al respecto, así que muchas gracias. Muy bien, bueno, pues nada, ha sido un placer compartir la mesa con Vicky, con Rosario, con Paula, ha sido muy interesante. Gracias a Sergio también por su labor. Y yo coincido con lo que dice Rosario. Creo que hay una oportunidad que debemos aprovechar y que además es nuestro deber ahora mismo. Es decir, estamos en un mundo en el que la ética parece que está fuera del foco de atención, ahora es más necesaria que nunca. Se pueden hacer muchas cosas y la información geográfica puede ser líder en este campo. Quiero solo recordar las 5 líneas que mencioné, pues si sirven como un primer esquema. Primero, la deontología y los códigos deontológicos. Se puede proponer algún código deontológico para trabajar con datos geoespaciales. Luego, los compromisos éticos que derivan de que dar datos geográficos es dar un modelo del mundo real, habla de calidad, de descripción, de uso del modelo, etcétera. Las relaciones con el conocimiento abierto, el compromiso ético de datos abiertos, software abierto y conocimiento abierto en general. El tema de las licencias de uso y de los derechos de autor. Luego un último tema de geoderecho y derechos geoespaciales de los ciudadanos, ¿no? Serían 5 grandes líneas. Yo también estoy a vuestra disposición. Si queréis en algún momento tener alguna actividad, habría que empezar a hacer muchas cosas, ¿no? Desde se pueden publicar algún artículo, hacer alguna publicación, algún workshop, cursos, etcétera. Sería fantástico, ¿no? Y luego también quiero recordar que también habría que empezar a proponer cosas a través de las instituciones que existen, ¿no? Asociación Cartográfica Internacional, UNGGIM, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ISO, OGC, OSGEO. Habría también que diseñar una estrategia de ver en qué sitios se pueden proponer cosas. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos ustedes y a la audiencia por habernos acompañado. Disculpa por los problemas que tuvimos al inicio, y eso también motivó que me haya olvidado de disculpar a Felipe
Sodré, que estaba invitado también a participar. Él es brasilero, pero está trabajando en Argentina, en Misiones, en Posadas. Y bueno, por un problema de último momento no pudo participar. Muchísimas gracias y bueno, quedaremos para la próxima, que seguro que va a haber. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Chao, chao, un placer, gracias. Chao. Chao. Gracias, Sergio, por la invitación. Chao, chao. Gracias, chao.